Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas y un gusto verdaderamente de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y estamos viendo el libro Primera de Juan, ¿verdad? O la carta Primera de Juan. Y ya vimos el primer capítulo, el segundo capítulo, vamos más o menos en la mitad. Lo último que vimos fue que Juan tenía un mensaje que dar y nombraba a los hijos, a los jóvenes y a los padres. Y tal vez es importante hacer el hincapié en los padres espirituales. Habíamos dicho que los padres espirituales, ¿cierto?, son aquellos que han caminado más tiempo con el Señor, han alcanzado un grado de madurez, han conocido un poco más al Señor. Entonces tienen una postura diferente. Y es importante compartir y decir que todas nosotras debemos de aspirar a llegar a ser madres espirituales, ¿ya? Padres y madres espirituales. A caminar el tiempo con el Señor, a aprender a conocerlo y ayudar también a la gente más joven en el Señor, que no tiene que ver con la edad, ¿cierto? Tiene que ver con que en qué momento de la vida ellos llegan a tener ese encuentro con el Señor. Y los padres y las madres espirituales son importantes para apoyar, para estar ahí. Así lo diseñó el Señor. El Evangelio es un evangelio de familia, de cuerpo, ¿cierto? De apoyarse, de estar juntos, de compartir las experiencias, de compartir la fe, de inyectarse la fe, como dicen por ahí, ¿no? Que contar las cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros hace acrecentar la fe en el corazón. Así que es importante, amadas, que alcancemos madurez en el Señor y que lleguemos a ser madres espirituales, ¿ya? Para ayudar a otros. Lo lindo de eso, amada, es que una persona tal vez no llega a ser madre o padre físico, natural, pero puede llegar a tener hijos espirituales que son tan valiosos como los hijos propios, como los hijos naturales. Amén, amén. Bueno, y seguimos entonces con Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver el verso 15, amada. Un verso que estos capítulos me han hecho estudiar bastante para poder expresarlo bien, para pedirle mucho al Señor que me ayude, porque esto es un tema muy relevante en el caminar con el Señor. Y los vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer dos versos. El verso 15 y el verso 16 del capítulo número 2. El 15 dice: este es el mensaje que tiene Juan. ¿Se acuerdan que decía que él tenía un mensaje? ¿Dónde decía eso? Decía que él tenía un mensaje para los padres, los jóvenes, los hijos. Y este mensaje dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Este mensaje es. Podríamos decir que es un poquito contradictorio esto de no améis al mundo, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra del Señor, ¿quién no sabe el versículo Juan 3:16, verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí Juan dice: no améis al mundo. Y una manera de poder comprenderlo mejor, vamos a ver qué es lo que Juan no quiere decir cuando dice el mundo. Juan no está hablando de la tierra, del globo terráqueo, no está hablando de eso cuando habla del mundo. Tampoco está hablando de los habitantes del mundo, ¿cierto? Porque por los habitantes del mundo Cristo se entregó, ¿cierto? Murió. Tampoco está hablando del cosmos, las estrellas, las vías lácteas. No, porque el mundo, el término mundo se puede relacionar con todas estas cosas. Pero cuando Juan está hablando de no amar al mundo, está hablando del sistema de este mundo, ¿ya? El sistema del mundo. ¿Cómo se rige el mundo? De eso es lo que está hablando Juan. Y nosotros podemos darnos cuenta de que, el mundo tiene un sistema, ¿cierto? Y podemos ver que ese sistema del mundo no
Mire, el sistema del mundo, todo lo del sistema del mundo no solo ignora a Dios, sino que no quiere a Dios, por decirlo. Yo le había puesto que odia a Dios, porque eso es la verdad. Pero si lo podemos decir más suave, vamos a decir que ignora a Dios. El sistema del mundo ignora a Dios. El sistema del mundo tiene sus propios valores y el sistema del mundo tiene sus propias metas, expectativas, por decirlo, ¿ya? Ese es el sistema del mundo. Entonces, es eso a lo que Juan se refiere, que no debemos amar. No debemos amar el sistema de este mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Todo lo material, todo lo que nuestros ojos ven, nuestras manos palpan, eso es lo que está en el mundo. Pero si lo llevamos al sistema del mundo, vamos a hablar entonces del dinero, ¿cierto? Del poder, de la posición o estatus, de la belleza. Todo esto que tiene que ver con el sistema, esto es lo que Juan está diciendo que no debemos amar, ni el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y para mí ha sido interesante estudiarlo, porque hace un par de semanas atrás yo hablé de la bondad de Dios, de lo bueno que es Dios. Y dice la Escritura que cuando Él hizo la creación, cuando terminó, hizo al hombre, hizo la tierra, hizo los animales, todo, dice que en el sexto día Él dijo que, que todo lo que había hecho era en gran manera bueno, en gran manera bueno. Entonces, porque nos dio a nosotros como seres humanos la capacidad de disfrutar todas las cosas. Y eso también es parte de la bondad de Dios, porque no solamente, yo decía, no solamente nos dio los ojos, sino que nos dio cosas bellas para mirar, no solamente nos dio los oídos, sino que nos dio la música. Entonces, esa bondad que el Señor puso ahí en todo lo creado. Pero ¿qué pasó con todo eso? Si era todo bueno, si el Señor lo hizo para que nos deleitáramos, ¿qué pasó? Y lo que pasó en el mundo es que entró el pecado, pues, amada. Entró el pecado, el hombre pecó. Entonces lo estropeó todo lo estropeó. Al pecar el hombre, miren, todas las cosas que Dios ha hecho han sido buenas, todas. La música es buena, incluso, miren, hay cosas tan que podemos decirla entre las hermanas más mayores, por ejemplo. Nosotros podemos ser padres, la procreación es buena, también tiene deleite. Hay muchas cosas que tienen deleite. Pero como el pecado ha entrado en el mundo, todo se ha desvirtuado. La música que puede ser deleitosa para el oído, que podemos disfrutarla, especialmente cuando adoramos, cuando cantamos al Señor, la música ha sido trastocada, ¿cierto? Se usa como un arma de seducción. ¿Para qué hablar del sexo? Trastocado totalmente. Todo lo que Dios había hecho bueno se trastocó por causa del pecado. ¿Ya? O sea, la tierra cambió. Todo lo que Dios había hecho bueno cambió por causa del pecado. El pecado trajo la muerte, la destrucción. Todo lo que está en el mundo ahora, todo perece, amada. Todo lo que está hecho en el mundo perece. Ustedes ven que se hace un edificio precioso, hermoso, ventanales, pintaditos. Está nuevo, se ve precioso, pero cuando pasa el tiempo, empieza a perecer. Se echa a perder, todo. El cuerpo pasa el tiempo y el cuerpo se va deteriorando. Todo está bajo maldición. Y además de eso, hay alguien que gobierna el mundo. ¿Ya? El Señor le dio al hombre la potestad sobre las cosas que había creado. Le dijo, id y señoread la tierra, hizo juzgarla, ¿cierto? Pero el hombre cuando pecó le dio esa autoridad a Satanás. Entonces el mundo entero quedó bajo esa maldición. Entonces todo lo que está en el mundo ahora nos aparta de Dios, porque está bajo este manto, bajo esta, ¿cómo podríamos decirlo, no? Bajo esta venda del pecado. Por eso Juan tiene un llamado al creyente a no amar al mundo. Además que el mundo tiene un príncipe. Y eso lo podemos ver en Efesios 2:6. Veamos lo que dice Efesios 2:6.
Efesios 2:6 dice, perdón, 2:2, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un príncipe, ¿ven? Hay un príncipe. Y en Juan 12:31, en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, este mundo tiene un príncipe, ¿ya? Entonces el llamado de Juan es, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo maldición, bajo pecado. Y todo lo que está en el mundo nos lleva al pecado. Pero sigamos, mire, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No solamente porque existe un príncipe en este mundo que gobierna, él gobierna todas las cosas, dice la Escritura. Gobierna todo lo que es los reinos del mundo. ¿Ya? Él reina, él tiene esa facultad en la tierra. Dice que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotras no somos del mundo. Miren, Jesucristo dijo en Juan 17:16, en Juan 17:16, ¿qué dice el Señor? 17:16. El Señor está orando al Padre aquí, está orando por los discípulos, por ellos y por nosotros, por los que habían de creer. Y dice así en el 15, dice, no ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Nosotras no somos del mundo, nosotras somos de Cristo, ¿ya? Si bien es cierto, este mundo tiene un príncipe, nosotras somos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. Eso dice la palabra. Eso es lo que somos. Somos hijas de un rey que no vive, que no tiene su dominio en este mundo. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue confrontado ahí por, ¿cómo se llama este hombre? Cuando lo a Pilato, cuando le entregaron a Pilato, y el Señor le dijo, si mi reino fuera de este mundo, le diría al Padre que mandara a los ángeles y como que los destruiría. ¿Se acuerdan de eso? No me acuerdo textualmente del versículo porque no lo tenía contemplado, pero Él no es de este mundo. Porque si bien es cierto, nosotras fuimos creadas en este mundo, como se trastocó este plan de Dios, entonces nuestro mundo, nuestra vida va más allá de este mundo. Nuestra vida espiritual trascenderá este mundo. Y este mundo es un paso y es la oportunidad para ponernos a cuenta con Dios y vivir con Él en la eternidad. Porque vamos a vivir en la eternidad sí o sí, con Él o sin Él. ¿Ya? Fuimos hechos eternos. Bueno, ahí me fui para otro lado. Ya. Entonces dice... si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿cierto? Porque dijimos que todo lo de este mundo tiene un gobernante. El deseo de la carne, amadas, el deseo de la carne es todo lo que nos da satisfacción, placer, deleite de la carne. Ese es el deseo de la carne, ¿ya? El deseo de la carne. Miren, yo para terminar de enfatizar con respecto al mundo y que existe un rey y que existe un príncipe, un rey de reyes, encontré esta cita bíblica que me parece muy interesante, que está en Mateo 6:24. Voy a terminar ese pensamiento porque me parece muy interesante. Mateo 6:24, miren. Mateo 6:24 dice así.
El Señor Jesucristo estaba hablando aquí y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Bueno, él ahí está hablando de Dios y la riqueza, pero es eso, ¿ya? No podemos servir a dos señores, nosotros debemos definirnos. O somos de Cristo o somos del mundo. Porque amar al mundo significa darle tiempo, darle recursos y darle atención. Eso es lo que usted hace cuando usted ama a alguien o algo. Usted le da tiempo, le da recursos y le da atención. Entonces no puede amar al mundo y amar a Dios. No lo puede hacer. La gente que ama al mundo no está pensando en las cosas de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues una persona que ama el deporte. Si el fútbol, si el deporte que le gusta el día domingo a la hora de una reunión o a la hora de una misa, por decirlo de alguna manera, alguna cosa de Dios, va a elegir lo del mundo. Porque está dando su tiempo, porque está dando su vida. Amén. Esa es para terminar la idea de amar al mundo. Debemos definirnos, o amamos al mundo o amamos a Dios. Amén. Ya, entonces estamos hablando del deseo de la carne. El deseo de la carne es todo lo que satisface nuestra naturaleza humana. Y miren, si bien es cierto, Dios nos dio la atribución de poder disfrutar muchas cosas, entendemos que antes de conocer a Cristo vivíamos en la carne, dice la Escritura. Vivíamos para los deleites, pues no pensábamos en las cosas espirituales. ¿O no? ¿O me pasó a mí? Porque yo me acuerdo que a mí me hablaban del Señor antes que yo tuviera un encuentro con el Señor y decían, no me hablen de esas cosas. Porque estábamos en otra, amábamos otras cosas, nos deleitábamos en otras cosas. Entonces, cuando vino Cristo a morar en nuestros corazones y despertó el Espíritu, dice, que estábamos muertas espiritualmente, ahora amamos las cosas de Dios. Y lo vamos a dejar aquí para no hacerlo tan largo y vamos a seguir en el próximo video. Amén. Les bendigo.